llego a Trelew en mayo del 84 con una copia de La Patria Fusilada, una primera edición de La Patria Fusilada de Paco Urondo, la edición de Crisis que empezaba a circular en las mesas de saldo en la Avenida Corrientes, Avenida de Mayo, y yo llego a este lugar después de haber leído ese libro, ¿no? Entonces suponía que la masacre de Trelew era algo generalizado, sin embargo en la comunidad era un tema del cual no era preferible no hablar, ¿no? Cuando con la intendencia de Jorge Pitiot trabajo en la dirección de cultura, ahí conseguimos una copia de Ni olvido ni perdón de Gleiser en VHS y se forma una comisión de diferentes partidos políticos y se larga una pegatina el 21 de agosto porque iba a haber un acto en el Verdi por primera vez. La mañana del 22 de agosto del 88, el jefe de la base lo llama a Pitiot a ver quién había autorizado el acto en el Teatro Verdi, ¿no? Así que evidentemente el tema era urticante, ¿no? Mi nombre es Mauricio Fernández Piccolo, trabajo en la universidad, soy docente de la Universidad de Historia. La tesis de licenciatura hace varios años ya fue sobre la Asamblea del Pueblo, íntimamente ligada a la masacre, y desde aquel momento en adelante he participado en muchas instancias como la Cátedra Libre de Derechos Humanos 22 de agosto y otras que intentaron siempre dar a conocer lo que había sucedido en torno a la fuga, a la masacre, a las comisiones de solidaridad que existieron en Trelew y producir una reflexión sobre el lugar donde vivimos, sobre la historia y sobre nuestro presente. Paralelamente, las actividades en la universidad o con sindicatos que se juntaban aquí en el lugar abandonado y que comenzaban a venir actores comprometidos, madres, abuelas, referentes intelectuales, políticos. Cuando uno piensa el proceso, sin duda la Cátedra Libre 22 de agosto, que se organiza en la universidad, que un poco el impulsor fue Mauricio Fernández Piccolo, Mingo, fue muy importante, muy relevante para la recuperación de la memoria y para nosotros, para los que nos fuimos formando en la militancia en esos años, a partir de la militancia universitaria. Creo que cuando empezamos con las primeras actividades de la Cátedra Libre 22 de agosto o alguna actividad que realizaron otros compañeros que fueron significativas en la cantidad de personas que participaron, tanto en el año 96 o 93 o años anteriores, en realidad nos parecía que éramos pocos y que, bueno, nos juntábamos alguna vez como para producir esto, pero con los años en realidad realizamos en conjunto, no yo, sino muchos otros compañeros, organizaciones y demás, una cantidad de actividades que incluyeron básicamente visitas a las escuelas, charlas públicas, semanas enteras de actividades, de reflexión y demás, y el tema empezó a ser asumido, por ejemplo, por la prensa, en el sentido de tener que dar cuenta de lo que sucedía cada año. Del mismo modo nos pasó con el 24 de marzo, ¿no? Y lógicamente, a la par, uno iba viendo que se juzgaba a las juntas de comandantes del proceso de la dictadura cívico-militar del 76. Se avanzaba en algo, pero al poco tiempo se tiraba para atrás con la ley de obediencia de vida, punto final, felices Pascua, la casa está en orden. Y como que parecía más lejano. Entonces la repercusión que nosotros teníamos con los alumnos de escuelas secundarias, con los docentes que daban clases en las escuelas secundarias, con el público que concurría a los actos,
Creo que eso fue lo que en algún momento nos dio la pauta de que algo estaba cambiando, más allá de que apareciera o no un artículo en el diario. Pero nunca se bajó los brazos, ¿no? Los organismos demostraron en eso una fortaleza y una lucha constante que siempre se iban abriendo puertas. Y empieza a jugar un papel mucho más fuerte en esa reivindicación, nuevas generaciones y sujetos que hasta allí no lo tomaban, grupos barriales, movimientos de desocupados, demás. Cuando uno ve ya las conmemoraciones del 22 de agosto en el 2003 o 2004 o 2005 y en la continuidad, uno va a ver grupos de desocupados, va a haber sindicatos y va a ver muy fuertemente las organizaciones estudiantiles. Desde el año 96 en adelante hubo continuidad en todas las acciones civiles, culturales, sociales, educativas que emprendimos con este tema. Y los actos fueron creciendo, ¿no? Creciendo en gente que se acerca. Con respecto a lo que es la masacre del 22 de agosto, mi conocimiento llega por ser estudiante en la universidad. Yo soy técnico electrónico, así que la historia había llegado hasta 1853 y nada más. Entonces, cuando ingreso a la universidad, ya habían comenzado, digamos, la cátedra 22 de agosto. En el 99 se había ido al aeropuerto viejo de Trelew y luego de forma continua. Y en el 2004, digamos, soy convocado a trabajar al archivo y entre uno de esos objetivos estaba la cuestión de poder recuperar el aeropuerto viejo de Trelew como un sitio de memoria y también la cuestión de las causas y la masacre. De alguna manera este espacio abandonado como estaba se fue tomando desde finales de los 80 como un hito para reivindicar lo que había sido lo trágico del 22 de agosto como un espacio de no olvido. Aquí, que estamos hoy, es el aeropuerto viejo de Trelew, ¿no? El Centro Cultural de la Memoria. Es decir, tengo una foto cuando en uno de los actos le pusimos afuera, escrito con aerosol, Centro Cultural de la Memoria. Cuando esto era una ruina, ¿no? Es decir, teníamos el objetivo y esas cosas surgieron antes, mucho antes de que el poder público, digamos, asumiera o fuera asumiendo esto como una cuestión que tiene que ver con el Estado, que tiene que ver con la construcción de nuestra sociedad, con la construcción de una sociedad democrática. Por lo pronto, Elisa deja inaugurado el 22 de agosto del 2007 este lugar con presencia de centenares de expresos políticos que habían estado en la U6 el 21, el día anterior, la Secretaría de Derechos Humanos a pleno, familiares, abogados defensores en ese momento. El terrorismo de Estado se precipitó en agosto de 1972 sobre esta ciudad de Trelew, asociándola inmerecidamente al concepto de masacre. Nosotros abogamos porque el fundamento ético del Estado sea en la política de los derechos humanos, digamos, pero que no quede en una simple enunciación, sino que se vuelva en una praxis del Estado. Porque hemos llegado a esta instancia por una lucha colectiva, social, que vino desde la resistencia y desde el campo popular. Eso no puede quedar ninguna duda. Digamos, estos espacios institucionales existen, sí, por la voluntad del político de turno, pero se construyeron en función de una larga lucha.
Bueno, yo soy Eduardo Hualpa, abogado de Trelew, y soy abogado de los familiares de 10 de los fusilados en el 72. En el momento en que ocurren estos hechos, incluso en los años posteriores, no había condiciones para iniciar una investigación penal por la masacre de Trelew. No había condiciones políticas o no había garantías para que se pudiera investigar qué pasó, quiénes fueron los autores de estos hechos. Entonces, algunos familiares iniciaron causas civiles, allá por el 73 y 74, para que se produzca prueba en esas causas civiles, es decir, se produzcan autopsias y otros elementos, pero no se animaron a plantear una cuestión penal. Entonces, la causa civil era un mecanismo para pedir plata al Estado, no era contra los militares en particular, pero se podía investigar y producir prueba. Santucho, Ana Cristina contra Estado Nacional, Sabel y Manfredo contra Estado Nacional. Son del año 72 y 73. O sea, en forma inmediata los familiares iniciaron causas civiles. Es que todo el operativo fue, a ver si puedo explicar, y no solo es el fusilamiento, sino que cuando se entregaron los cuerpos se evitó, inclusive allanando los lugares donde se los velaba a los cuerpos. Un caso muy claro fue el allanamiento de la sede del Partido Justicialista, donde se velaban varios cuerpos e ingresaron con una tanqueta al lugar. No se conformaron con matarlos, intentaron impedir el homenaje popular en sus entierros y 2 años después, para agigantar el escarmiento, asesinaron a varios familiares de las víctimas. Una sola necropsia se hizo sobre Bonet, en el que quedó claramente demostrado el tiro de gracia, cómo se había dado el tiro de gracia. Así que recién cuando en los juicios la lucha contra la impunidad de la dictadura avanza, entonces se vuelve a retomar la idea de investigar los crímenes. Estamos hablando ya la década del 2000 y los años, casi el inicio del gobierno del presidente Kirchner, esa época, ¿no? Para esto, bueno, había habido también hechos que marcaron otra vez la historia del lugar, digamos. Marzo del 2006 vienen los familiares y en agosto del 2006 redoblar la apuesta, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, la Subsecretaría Familiares vienen a la base aeronaval, se coloca una placa en el lugar de los asesinatos. Así que desde ese lugar, cuando vinieron los familiares, en realidad fue uno de los hechos que creo más significativos. Muchos de ellos no habían vuelto nunca a Trelew. Y entonces, de la mano de ellos, en realidad, y de su propia voluntad, surgió la idea de hacer un juicio. Quien fue solidario fue quien era subsecretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. El aire olía a muerte en aquellos días previos al 22 de agosto en Trelew. Nunca había sentido tal sensación de impotencia y desamparo, ni tan inútil la función de abogado. El rol de Eduardo Luis Duhalde, como abogado que fue de los presos políticos de aquella época, es una persona que articuló con los familiares, pues los conocía de los 70. Como te decía, el rol de Eduardo Duhalde es el rol un poco de confirmarles que ya era momento de que se investiguen estos hechos. Sin duda era una fuerte decisión de cómo se encaraba hechos en el marco de una política de derechos humanos del Estado Nacional que tenía la contundencia de los actos, ¿no? De la presencia del secretario de Derechos Humanos de la Nación, del gobernador, de las autoridades municipales, de militantes de aquí de la zona que nunca bajaron los brazos y que, bueno, era un hecho que aquí no había manera de retroceder, se iba a seguir avanzando y así se demostró, ¿no?
Los hechos que se van a juzgar tienen que ver con el fusilamiento de 19 detenidos en la base aeronaval Almirante Sar. La fuga básicamente es una operación conjunta de las tres organizaciones político-militares más importantes del momento, que eran el PRT-ERP, Montoneros y la FARC. Un grupo, 6 de ellos, alcanzaron a llegar a este aeropuerto y subirse a un avión, y el resto, esos 19, llegaron más tarde. Los otros 19 llegan al aeropuerto cuando ya el avión inicial se había ido, no había posibilidad de detenerlo más tiempo en el aeropuerto. En consecuencia, se entregaron voluntariamente con la única condición de retornar al penal. Se negocia así con las autoridades, con el juez, se pide un médico, se realiza la famosa conferencia de prensa, todas acciones destinadas a plantear claramente cuál era el discurso político y a tratar de garantizar su vida y su estado de salud. Y entregarnos incondicionalmente en este momento. Incondicionalmente, es decir, nuestra lucha es bien demostrativa de que no tenemos ninguna intención de hacer ningún daño a los civiles, ¿no es cierto? Les hemos aclarado y les hemos reiterado, simplemente ellos los mantenemos aquí, incluso por seguridad de ellos, está la represión afuera, mientras transamos con la represión para entregarnos, ¿no es cierto?, entregar las armas y garantizar nuestra seguridad. Una cosa más sobre... La seguridad de ellos está garantizada también. Una vez que se entregaron los miembros de las organizaciones armadas que habían protagonizado la fuga, en vez de ser trasladados a la base, al penal, son trasladados a la base. Allí están detenidos durante alrededor de 7 días. Para el 20 o 21, el gobierno nacional incrementó las acciones en Chile solicitando la extradición de los que habían logrado fugarse y habían solicitado asilo en Chile. Y ante la casi seguridad o imposibilidad de conseguir esa extradición, la misma noche el 22 de agosto son masacrados, ¿no? La causa cuando inició se llamaba así: NN denuncia contra autores de la llamada masacre de Trelew, 22 de agosto, base SAR Trelew. Cuando ya se tiene identificadas las personas, se suele poner el nombre de los responsables: Sosa, Luis Emilio, Mayorga, Horacio, Pacanini, Rubén Norberto, Del Real, Emilio Jorge, Bautista, Jorge Enrique, Marandino, Carlos Amadeo, sobre infracción a los artículos 42, 55, 80. El artículo 80, inciso 2 del Código Penal, es el de un homicidio agravado. Aquí hay 6 personas que están vinculadas a este proceso. 6 personas que van a estar sentadas, después te digo por qué quizá una no vaya, pero que están hoy convocadas al juicio del 7 de mayo. Tenés el capitán de fragata Jorge Del Real, al capitán de corbeta Luis Emilio Sosa, que es bastante conocido por más que el resto, y al cabo primero Carlos Marandino. Ellos 3 son del grupo que dispara aquel 22 de agosto, en la madrugada del 22 de agosto de 1972. Nosotros decimos que estas personas dispararon contra los presos que estaban alojados en los calabozos de la base militar de Trelew. Los detenidos son sacados de las celdas en las que estaban, se los hace poner en fila frente a las puertas de cada celda y en esa posición son fusilados. Luego de ello, los asesinos van celda por celda dándole el tiro de gracia a los que todavía estaban vivos.
Y lo interesante de Gustavo Peralta, ya que tal lo comento, es que él estuvo compartiendo la celda en Devoto con los sobrevivientes. Te leo. Estuvo en 10 días de detención y pudo tomar contacto con los dos, o sea, con Camps y con Aidar. Me relataron cómo sucedieron los hechos, diciéndole que esa noche lo sacaron al pasillo, como era práctica, varias veces, y que de repente entró Sosa acompañado del teniente Bravo, diciéndoles: ahora van a ver qué es el terror antiguerrilla. Y comenzaron a disparar. Que ellos sienten el impacto, Alberto cae en un camastro de cemento fingiendo que está muerto, evitando el tiro de gracia, esto me lo dice Alberto Camps, y les refirió que a María Antonia Berger le dan el tiro de gracia, cree que fue el teniente Bravo. Que se evitó el remate, porque aparentemente en la base había gente que no sabía lo que iba a pasar. Y llegó alguien gritando: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, inmediatamente ahí comienza un operativo de protección de los mismos asesinos, y comienza un operativo de acción psicológica que hacen que está prevista dentro de las actividades del terrorismo de Estado. Y entonces lo primero que se hace es modificar el Código Penal, aumentando las penas de quienes pudieran dar una versión distinta a la del Estado con relación a este hecho. Comunicado emitido por el comandante de la zona emergencia de Trelew. Siendo aproximadamente las 3:30 horas del día de la fecha, en la Guardia de Prevención de la Base Aeronaval de Trelew, lugar de detención de los 19 delincuentes subversivos evadidos del penal de Rawson y a disposición de la Cámara Federal en lo Penal, se produce el siguiente acontecimiento. Al realizar el jefe de turno una recorrida de control de los alojamientos de los detenidos, mientras estos se encontraban en los pasillos, al llegar a uno de los extremos es atacado por la espalda por el detenido Mariano Pujadas, quien logra sustraerle la pistola ametralladora con la que iba armado el jefe naval. Escudándose en el mismo, Pujadas, portando el arma, intenta fugarse, volando. El jefe de turno logra zafarse y es atacado a tiros por Pujadas, resultando herido. En tal circunstancia, el personal de la guardia contesta el fuego de los sediciosos que avanzaban contra la puerta de salida con Pujadas al frente. Se inicia un intenso tiroteo, a consecuencia del mismo caen muertos y resultan heridos. O sea que esto está asumido oficialmente por la Armada, esto está como parte. Claramente uno entiende que esta versión que enseguida instala la dictadura, de que la masacre de Trelew fue un intento de fuga, está descartada absolutamente, ¿no? Si ellos no habían tomado, estos militantes no habían tomado esa decisión en situaciones mucho más favorables, es obvio que no lo iban a tomar estando desarmados y dentro de instalaciones militares, ¿no? Donde era descartable cualquier hipótesis de escapatoria. Porque la narración histórica del terrorismo de Estado no necesita ninguna evidencia. Es decir, porque se impone esa narración por otros medios, no porque tiene evidencia histórica, sino porque se acallan todas las otras voces. Desde ese punto de vista, es bien claro cómo opera con esta acción psicológica, ¿no? Sí los fusilaron, pero niegan haberlo hecho. La culpa se le impone a la víctima, que son los fusilados. Yo creo que la lógica era justamente ir tan a fondo con la imposición del terror y con un hecho simbólico en ese sentido, que no importaba que la versión no fuera creíble. De hecho, era importante que la versión no fuera creíble. Era importante que quedara muy claro que habían sido asesinados, que habían sido fusilados. Pero al mismo tiempo era importante que no se pudiera decir otra cosa que había sido una fuga. Un poco la idea de la querella es explicar que estos hechos son la génesis del terrorismo de Estado en la Argentina, deben ubicarse dentro de un momento que tiene continuidad con la siguiente dictadura, por más que haya habido un periodo constitucional al medio, que esto es terrorismo en la medida en que eran presos políticos, estaban presos a disposición del Estado y el Estado los fusila no como una decisión de un grupo de locos, como un exceso, sino como una decisión deliberada, premeditada, con el objetivo de dar una señal, seguramente una señal política, a los grupos a los que estaban destinados, a los que pertenecían, por otra parte, los militantes que fueron fusilados. Mi amor, revolución, señores, perdón. Porque en definitiva la verdadera justicia
para los compañeros asesinados y el verdadero castigo para los asesinos no es la cárcel, no es ni siquiera la verdad histórica, sino es la concreción de una sociedad como la que soñaban los que fueron asesinados y transformar la sociedad que construyeron los asesinos.